Hola hermanos, buenos días, tengan cada uno de ustedes, que nuestro Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más, gracias a nuestro Dios, a un orden de culto para su honra, para su gloria. Y le damos gracias al Señor porque Él aún nos permite poder reunirnos por este medio. Le damos gracias a Dios porque todo es para su honra y para su gloria. Le damos gracias a Dios por usted que desde temprano se preparó, sacó el tiempo, se arregló, tiene su Biblia. Gracias a Dios por usted que está pendiente de las transmisiones y sobre todo porque hoy es domingo, Día del Señor. Gracias a la Iglesia Bautista Cristiana Sinaí, a cada uno de los miembros que asisten a la iglesia. Gracias también a todos los amigos del Facebook que nos siguen de diferentes partes de la ciudad, del estado, inclusive fuera del estado, en otros estados, inclusive hasta fuera del país. Gracias a Dios por usted que está allí y que tal vez ahorita ya se conectó o tal vez verá más adelante la escuela dominical, pero recuerde cuán importante es que estemos en tiempo real siguiendo la transmisión y poniendo atención a lo que el Señor tiene para esta mañana, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Le damos gracias al Señor entonces por usted una vez más, que Dios le bendiga y que Dios recompense su fidelidad, que Dios le dé paz, gozo y abundante amor de Cristo que viene a través de nuestra relación con Él. Así que, hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias en Efesios. Muy bien, ahí está, ya otra vez estamos de nueva cuenta en la transmisión y qué bueno, gracias a Dios que se pudo arreglar rápido. Les decía, vámonos a encontrar la Biblia, vamos a buscar Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Y mientras usted lo encuentra, hermano, le damos gracias a Dios también por el hermano Joel, quien trajo el devocional en esta mañana. Y gracias a Dios por todos los hermanos que siguieron el devocional fielmente, sin distraerse, sin de ninguna manera, hermanos. Gracias a Dios que siguen el devocional también, porque es parte de la adoración. Y después del devocional pues sigue la escuela dominical, así que gracias al Señor para todos los que tienen la oportunidad de ver el devocional. Y en esta mañana, hermanos, quiero comentarles que comenzamos una nueva serie. Esa nueva serie se llama Nuestro Andar en Cristo. Si usted quiere el bosquejo de la clase, el bosquejo de la clase ya está formado, ya está hecho. Solamente señálelo ahí a través de un inbox, de un WhatsApp o en el mismo Facebook. Y mi esposa nos va a hacer el favor de enviárselo a su correo, a su Messenger o inclusive por el mismo WhatsApp. Solamente pone ahí, mándenme el bosquejo para mi estudio personal y se los vamos a estar enviando. Hoy comenzamos el estudio llamado entonces, la serie, Nuestro Andar en Cristo. Y el primer tema que vamos a ver de esta serie se llama, el tema de hoy se llama Andemos como es digno del Evangelio. Ese es el primer tema y voy a invitarles a que busquen conmigo Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Del versículo 1 al versículo 3, hermanos, y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice ahí Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice allá: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar tu palabra. Nos encomendamos en tus manos.
Pedimos tu sabiduría, pedimos tu dirección. Pedimos, Señor, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado también a la hora de la enseñanza, así como a la hora de los cantos. Pedimos, Señor, que tu iglesia, que nuestros hermanos en la fe, que también nos siguen, puedan salir edificados, Señor, puedan salir alimentados, que puedan recibir enseñanza que viene, Señor, de tu palabra y nada más de tu palabra. Cuida cada palabra que sale de mi boca. Cuida, Señor, nuestros pensamientos y que en todo tiempo, Señor, nuestro andar, nuestro caminar sea digno del Evangelio. Que nosotros, Señor, que en esta sociedad en la cual andamos y representamos el cristianismo, pueda ser un cristianismo genuino, pueda ser un cristianismo, Señor, apartado de todo mal. Que cada uno de nosotros sea consciente de la gran responsabilidad que tenemos de nuestro andar y de nuestro caminar en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de comenzar una nueva serie, Señor. La encomendamos en tus manos para que sea para honra y gloria tuya y de bendición y edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les había dicho, de nueva cuenta, sean todos bienvenidos. Es un placer, un gusto poderles saludar a través de este medio. Y vamos a comenzar con el estudio entonces que le hemos titulado a la serie Nuestro andar en Cristo. Pero el tema de hoy, repito, es andemos como es digno del Evangelio. Cuando una persona se une a alguna organización, esta persona que se une a la organización, hermanos, se obliga por voluntad propia a vivir y a actuar de conformidad con las normas de ese grupo. Acepta sus metas, objetivos y normas como suyas. Por ejemplo, un ciudadano, cualquier ciudadanía que ésta sea, por ejemplo, los que vivimos en Mérida, tenemos una ciudadanía y si hablamos del país, pues tenemos un país y tenemos una nacionalidad. Bueno, el ciudadano, hermanos, está obligado a regirse por las leyes de su país, no de otro país, sino el de su país. Por ejemplo, un empleado, no importa el tipo de empleo, un empleado está obligado a trabajar de acuerdo con reglas, parámetros y propósitos de su compañía. Otro ejemplo, cuando alguien se une a trabajar, hermanos, a un equipo atlético, sea de fútbol, puede ser deportivo, puede ser de béisbol, básquetbol, voleibol. Cuando uno se une a un equipo, hermanos, o a un deporte atlético, está obligado a jugar como lo ordena el entrenador y de acuerdo con las reglas del deporte. Una persona que se dedica al fútbol no puede estar en la cancha y cuando le tiren el pase para meter el gol y a la hora de cabecear lo agarre con su mano y la empuje en la red. No cuenta, es inválido. O una persona que va a meter gol no puede adelantarse o estar en posición adelantada porque le anulan. Tienen que respetar las reglas del juego porque así está establecido. Y nosotros, la sociedad humana, no podría funcionar sin esa clase de obligación. Las obligaciones, las responsabilidades son básicas para que las cosas puedan funcionar. Si las violentamos, si no las respetamos, entonces las cosas no funcionan como deberían funcionar. Como seres humanos, tenemos el deseo natural de ser aceptados y adquirir un sentido de pertenencia. Y muchas personas están dispuestas a hacer todo lo necesario para ganarse la aceptación en una orden fraternal, en un club social, en un equipo deportivo o en cualquier otro grupo. Muchas personas también están dispuestas a pagar cualquier precio con tal de evitar ser rechazados por un grupo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 9 de Juan, no lo busque, pero puede apuntar si usted así lo considera. De igual manera está en su bosquejo apuntado. En Juan capítulo 9, versículo 22, había un hombre ciego.
Pero quiero enfocarme en los padres de este ciego. Los padres del hombre que nació ciego tenían miedo de contarle a los líderes judíos que Jesús había sanado a su hijo, porque tenían o temían a ser expulsados de la sinagoga. Aunque habían visto el resultado de un milagro con el que su propio hijo había sido curado de ceguera de toda la vida, no quisieron dar crédito a Jesús por el milagro a causa del temor a ser objetos del ostracismo social o del destierro o del aislamiento social, porque iban a ser expulsados. Otro ejemplo, por la misma razón, aún los gobernantes, muchos creyeron, dice la Escritura. Muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es que a veces el ser humano, con tal de encajar, con tal de ser aceptado, muchas veces pasa por alto lo verdadero y significativo que realmente tiene valor para nuestras vidas. En ocasiones, tales lealtades a normas y el temor a ser aislados en la iglesia no funcionan con la misma fuerza. Hay demasiados cristianos, hermanos, por todas partes. Hay demasiados cristianos que se alegran de poder contar con la seguridad espiritual, con las bendiciones, con las promesas del Evangelio. Y les encanta eso y está bien. Pero el problema es que tienen muy poco sentido de responsabilidad con respecto a vivir de conformidad con las normas y obediencias que vienen en la palabra de Dios. Nos gustan los privilegios, nos encantan. Pero cuando hablamos de nuestra obligación y de nuestra responsabilidad de andar como es digno del Evangelio, muchos creyentes, hermanos, no quieren poner atención a esa parte. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo como vivían en el mundo, porque quieren seguir actuando como actuaban en el mundo, porque quieren seguir hablando como hablaban en el mundo, porque quieren seguir vistiendo como vestían en el mundo, porque quieren seguirse comportando como se comportaban en el mundo, porque quieren seguir pensando como pensaban en el mundo, y no puede ser posible eso. La palabra de Dios nos llama y nos hace un llamado, y lo veremos ahora, a andar como es digno del Evangelio, a que las normas, las reglas y los propósitos que hay en la palabra de Dios sean nuestro diario vivir, así como cualquier compañía, como cualquier deporte, como cualquier organización. Cuando uno se hace adepto, tiene que respetar y andar de acuerdo a ello. Cuanto más en las cosas de Dios, que es algo divino, que es algo celestial. Cuánto más nosotros debemos agarrar las normas, mandamientos, estatutos, la palabra de Dios, y aplicarlas en nuestra vida diaria, conforme a la voluntad de Dios. En los primeros capítulos de Efesios tiene 6 capítulos, hermano. Eso usted lo debe saber sin ningún problema. Efesios tiene 6 capítulos. Y en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo expuso la posición que gozan los creyentes con todas las bendiciones, honores y privilegios de ser un hijo de Dios. Si usted ha leído los primeros 3 capítulos, se va a encontrar con puros privilegios. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que estamos sentados en los lugares celestiales. Usted se va a dar cuenta que somos adoptados como hijos suyos. Usted se va a dar cuenta que el Evangelio nos resplandeció. Usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo nos ha sellado. Usted se va a dar cuenta de muchos privilegios que encontramos del capítulo 1 y capítulo 3. Puros privilegios. Amén por ello, ¿verdad? A todos nos gusta saber que tenemos privilegios en Cristo. Pero la epístola a los Efesios no termina en el capítulo 3. Inmediatamente, hermanos, en los próximos 3 capítulos, que son del 4 al 6, el apóstol Pablo entonces presenta las obligaciones y requisitos consecuentes de ser hijos de Dios, a fin de vivir en la práctica nuestra salvación de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre y para su gloria.
En los primeros 3 capítulos se expone la verdad acerca de la identidad del creyente en Cristo, y en los últimos 3 capítulos es un llamado para responder en la práctica. Lo que quiero decirles hasta aquí, hermanos, es que cuando uno viene a Cristo y recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal, nos convertimos en ciudadanos de su reino y miembros de la familia de Dios. Junto con esas bendiciones y privilegios también recibimos obligaciones. El Señor espera que nosotros actuemos como las personas nuevas que somos ahora en Jesucristo. Él espera que sus normas se conviertan en nuestras normas, que sus propósitos sean nuestros propósitos, que sus deseos sean nuestros deseos y su naturaleza sea nuestra naturaleza. La vida cristiana es el proceso de convertirnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que es importante que vayamos a Efesios capítulo 4, donde vamos a tener el mensaje en esta mañana. Y la primera palabra que encontramos aquí en el capítulo 4, verso 1 es yo pues, dice. Y esa palabra pues que aparece ahí, hermanos, tan siquiera esa palabra marca una transición entre la posición espiritual del creyente a la práctica de la verdad en nuestra vida diaria. De la doctrina al deber, del principio a la práctica. La doctrina correcta es esencial para la vida correcta, hermanos. Es muy difícil, por no decir imposible, vivir una vida cristiana fiel sin conocer la doctrina bíblica. Doctrina significa enseñanza y no hay modo de que hasta el más sincero de los creyentes pueda vivir una vida que agrada a Dios sin conocer cómo es Dios mismo y cuál es la clase de vida que Dios quiere que Él viva. Quienes dejan de lado la teología bíblica o la doctrina bíblica también dejan de un lado, hermanos, una vida cristiana saludable. La renovación de la iglesia, la de usted, la mía, la renovación de la iglesia no viene como resultado de nuevos programas, de nuevos edificios, de nuevas organizaciones o métodos educativos o cualquier agente externo. La renovación de la iglesia, hermanos, como el mismo Efesios dice, capítulo 4, versos 23 y 24, hermanos, vienen ante todo mediante la renovación de la mente. Vea cómo dice el verso 23 y 24 de Efesios 4, dice ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad o en santidad de la verdad. Nuestra renovación viene, hermanos, específicamente y mediante un andar con Dios, con recibir enseñanza y poniéndolo en práctica. Es por eso que en esta mañana, hermanos, de tal manera que para poder andar como es digno del Evangelio, necesitamos considerar la palabra de Dios y de una manera completa. Así que en primer lugar, en esta mañana tengo 2 puntos preparados ahí que el Señor, espero en Dios nos ayude para poder comprender el tema. Hemos orado para que Dios nos ayude a comprender este tema, tanto para un servidor como para usted. Y en esta mañana, hermanos, tenemos 2 puntos para considerar el tema de este día, que le hemos puesto como título, andemos como es digno del Evangelio. Así que en primer lugar, hermanos, quisiera hablarles del llamado a un andar digno. Miren el llamado que hace el apóstol Pablo en el versículo 1. Repito, el llamado a un andar digno. Verso 1. Efesios capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Hasta ahí. Aquí sobresalen algunos términos, hermanos. Son 4 términos, 4 elementos, terminologías que quiero hablarles de alguna manera para poder tener un amplio concepto del ruego que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia de los Efesios y que le está haciendo a usted y que me está haciendo a mí. Un ruego, una súplica, ¿qué? Andar dignamente
dice la Escritura, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar o se ha hecho la pregunta, mi diario vivir, mi manera de conducirme, de expresarme, es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Dignifica el Evangelio? ¿Honra y glorifica a Dios la forma en cómo me conduzco en todas las áreas de mi vida? Lo considero, pienso, medito, reflexiono. Señor, ayúdame a darme cuenta qué tipo de reglas, qué tipo de normas no he adaptado para mi diario vivir. Pues lo que Pablo está haciendo aquí es rogando que nosotros andemos de acuerdo a lo que profesamos. Pero comencemos entonces. La primera palabra que quisiera que analicemos es ruego, y en su bosquejo se las puse ahí para que ustedes puedan tomar nota, claro. Eso lo van a poder hacer siempre y cuando tengan una impresora o después pueden imprimir, escuchar y tomar nota. Si no, pues ahí en su libreta pueden hacerlo, y como algunos acostumbran a hacerlo. No dejen de tomar apuntes, hermanos, no dejen de nutrirse. Dicen algunos que se dedican a la enseñanza, hermanos, que una parte de la enseñanza viene por el oír, otra por el ver, otra por el escribir. Es un conjunto de cosas para que la enseñanza pueda llegar a nuestra vida y tratar de retener lo más que podamos. Así que la primera palabra, hermanos, es ruego, que es una palabra griega que es parakaleo. Ahora, esta palabra ruego que Pablo dice aquí, os ruego, dice el apóstol Pablo, significa llamar a alguien para que esté al lado de uno, con la idea de ayudar o ser ayudado. Connota un sentimiento intenso y un deseo fuertísimo. En este contexto, no solo se trata de una solicitud, sino de un ruego, de algo que implora o suplica. Pablo no está dando sugerencias a los efesios, sino normas divinas, aparte de las cuales no podrían vivir de una manera coherente frente al hecho de que son hijos de Dios. Lo que Pablo está haciendo es, Efesios, les suplico, les ruego que adopten estas normas que vienen de Dios para su diario vivir. La segunda palabra que notamos es andar, porque dice Efesios 4:1, os ruego que andéis, o sea, andar. Andar es una palabra, hermanos, que se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la conducta diaria y a la vida cotidiana. Y es el tema de los últimos 3 capítulos de Efesios, el andar del creyente. En los primeros 16 versículos del capítulo 4, Pablo hace referencia en la unidad. Y el resto del capítulo, Pablo hace referencia del andar creyente, pero con referencia, hermanos, en este sentido, y recalca el apóstol Pablo el hecho de la pureza moral, la sabiduría, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, las manifestaciones en la familia de ese control y lo que algunos llaman la guerra espiritual del andar cristiano. Por eso él presenta, si usted recuerda el capítulo 6, él presenta la armadura, ¿se acuerda? Del creyente. Y ahí habla de la coraza, habla de la espada, del escudo, cosas que en nuestro diario vivir deben de estar presentes. Son enseñanzas que el apóstol Pablo nos da, en la cual nosotros debemos de andar. Ahora, la tercera palabra es digno. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 dice que andéis como es digno. Y la palabra digno viene del griego axios. Axios. Tiene una raíz, hermanos, en el significado de equilibrar la balanza. Si usted ha visto alguna balanza, en las balanzas, si se le pone más peso a uno, queda así. Si se le pone más peso al otro, pues queda así. Pero si la balanza está equilibrada, ¿cómo queda? Queda así. Es decir, no hay tanto problema. Y la palabra digno, que viene de la palabra griega axios, tiene una raíz en la cual el significado viene o da a entender un equilibrio a la balanza. Da o trata de asegurar que lo que hay a un lado de la balanza sea igual en peso a lo que coloca en el otro lado.
Por extensión, la palabra llegó a ser aplicada a cualquier cosa de la cual se esperaba que correspondiese con otra. Una persona, por ejemplo, quiero darles un ejemplo en esta balanza, mire, y hoy en día se aplica hasta a todos los que trabajan, porque mire, una persona digna de su paga o de su salario era aquella cuyo trabajo del día correspondía con el salario por un día de trabajo. Es decir, en aquel tiempo se trabajaba, vamos a utilizar tiempos actuales, usted trabaja 8 horas y por esas 8 horas en su trabajo le van a dar un sueldo de acuerdo a su trabajo. Ahí está la balanza. Usted trabaja 8 horas, le van a pagar lo justo de 8 horas. Usted trabaja 5 horas, le van a pagar lo justo. Esa es la balanza y así sucesivamente. Esta palabra digno se utilizaba para ello, para una balanza, un equilibrio. Entonces, hermanos, el creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado, es aquel cuya vida diaria, hermanos, nuestro diario vivir corresponde con su elevada posición como hijo de Dios y coheredero con Jesucristo. Se caracteriza por su vida práctica porque concuerda con su posición espiritual. Es decir, hermanos, yo soy hijo de Dios, yo soy coheredero, hermanos, de la gracia y heredero con Jesucristo. Yo soy privilegiado, yo tengo al Espíritu de Dios, yo tengo una relación con Dios en esta balanza. Y entonces significa que la otra debe de estar al mismo tiempo practicando, obedeciendo, llevando a cabo lo que Dios me dice. La balanza no puede estar así. Perdón, ya golpeé aquí las florecitas que nos pusieron. No puede estar así o no puede estar así. Yo no puedo aquí decir que tengo el privilegio, que tengo una mansión celestial, que Dios es mi Dios y mi Padre, o que yo soy hijo de Dios, y no puedo estar llevando una vida que no refleja eso, porque la balanza no sería digno. Y ahí viene la importancia del tema que necesitamos nosotros comprender para andar como es digno del Evangelio, con una balanza. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Voy a andar como hijo de Dios. ¿Soy hijo de luz? Voy a andar como hijo de luz. Yo no soy de las tinieblas, me voy a alejar de las tinieblas. Tengo al Espíritu Santo, voy a dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Una balanza. Inclusive, hermanos, cuando usted lea Efesios, le invito a que lo lea, se va a encontrar cosas prácticas y vamos a estar yendo paso a paso, sin prisa, versículo por versículo. Es una de las ventajas de la escuela dominical, que podemos estudiar la Biblia de una manera sistemática, con textos y sus contextos, sin salirnos de ello, y después poder tomar aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir. Y les pido también que estén orando por un servidor para poder también hacerlo adecuadamente. Por ahora estaremos en Efesios, después nos iremos en otros estudios, nos iremos a otros pasajes de la Escritura. Y entonces, hermanos, Pablo está haciendo mucha referencia a ciertos términos para darnos una enseñanza. El último término que se utiliza en el versículo 1 es el término vocación. Vocación. Dice el verso 1, lo voy a volver a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación es la palabra griega klesis o klesis. Y significa que el creyente, hermanos, el creyente, que como en este caso se refiere al llamamiento efectivo del Señor, soberano del Señor, a la cual nosotros tenemos acceso al momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y de arrepentirnos de nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de los Efesios y a nosotros también en esta mañana es que como hijos de Dios tenemos un llamado. Tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, tenemos un deber. ¿De qué? Bueno, de llevar vidas que agraden a Dios, que nuestro diario vivir concuerde con lo que profesamos con nuestros labios. Esto significa, hermanos, y es muy importante, hermanos, esto significa
que si yo antes hablaba ofensivamente, yo tengo que dejar de hablar ofensivamente. Esto significa que si antes yo tenía algún vicio, yo tengo que hacer un lado un vicio y caminar con mi Dios. Eso significa que si mi vocabulario era feo, yo tengo que hacer un lado mi vocabulario, mi manera de pensar, mi manera de hablar, de actuar, como había yo dicho anteriormente, tiene que cambiar e ir en pos de las nuevas normas que el Señor me está enseñando en su palabra. Eso significa, hermanos, que nosotros debemos considerar qué tanto hemos cambiado en nuestra conducta. Hemos recibido a Cristo, por supuesto, Dios nos salva por su gracia, en su misericordia, pero ¿cómo ha afectado eso a mi diario vivir? ¿Estoy andando dignamente del Evangelio? Mi vida, mi caminar, los que me ven por atrás y por adelante, ¿pudieran glorificar a Dios por mis hechos? ¿O estoy pisoteando la sangre de Cristo? ¿O estoy blasfemando el nombre de Cristo porque profeso una cosa y hago otra? Porque salgo de la iglesia y entro en lugares donde no debo entrar. Porque tengo mi Biblia, pero luego practico cosas indecentes. La conducta del creyente tiene que ser de acuerdo y en balanza con lo que profesamos. Y Pablo no solo lo enseña, sino dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y es una súplica que hasta el día de hoy es necesario que cada iglesia tome en cuenta para que pueda honrar y glorificar a Dios. Y durante el estudio estaremos viendo más a fondo algunas cosas. Ahora, en segundo lugar, hermanos, es por eso, hermanos, mire, antes de pasar al segundo lugar y aprovechando las redes sociales y todo, es por eso que hasta en las redes sociales debemos tener cuidado. Cuando publicamos algo, cuando comentamos algo, hay cosas que usted ya no debe de hacer, hermano. Hay cosas que los creyentes ya no deben de hacer. No podemos nosotros enfatizar que somos hijos de Dios y subimos cosas que no van de acuerdo a las cosas de Dios. Piense, lea muy bien antes de compartir o de comentar algo. ¿Va de acuerdo a mis principios? ¿Va de acuerdo a lo que profeso? ¿O será que estoy ofendiendo a Dios y de paso yo estoy dando un mal testimonio? Es por eso que uno tiene que pensar muy bien antes de ir a algún lugar, antes de recordar la vieja naturaleza, antes, hermanos, de caminar en pos del mundo. Yo tengo que pensar, ¿estoy dignificando a Dios? Mire, quiero mostrar un ejemplo. Ahorita vamos a pasar al segundo punto. Tengo varios pasajes aquí, hermanos. Voy a mostrarles uno nada más. Por ejemplo, acompáñenme a Corintios. Corintios capítulo 6. Ahora pasamos al segundo punto. Pero creo que es bueno, hermanos, por lo menos ver un pasaje respecto a esto. Y ya después estaremos viendo más enseñanza respecto a nuestro andar en Cristo. En Primera de Corintios, váyase conmigo al capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Y antes de leer el versículo que vamos a poner atención ahora, quiero mencionarles algo, hermanos, que el apóstol Pablo hace muy bien. En cada carta, el apóstol Pablo primero se enfoca con la teología, primero se enfoca con la doctrina, primero se enfoca con lo teórico, vamos a decirlo así. Inmediatamente después, por ejemplo, ahorita estamos viendo Efesios, y los primeros 3 capítulos Pablo habla de pura doctrina, de pura teología, de nuestros privilegios, y en los últimos 3 capítulos, que es del 4 al 6, habla de nuestros deberes, de la práctica que debemos de hacer de ello. En Colosenses hace lo mismo, habla de la preeminencia de Cristo, luego de la defensa de ello, pura doctrina, pero a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 4 habla de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades, de poner en práctica la preeminencia de Cristo. Si usted lee Romanos, por ejemplo, hermano, mire, los primeros 11 capítulos es pura doctrina. El apóstol Pablo habla de la justificación, de la reconciliación, de la fe, habla del Dios vivo y verdadero, del pecado del hombre, bueno, en fin, de mucha doctrina. Es un libro con mucho contenido doctrinal, una carta. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 16,
el apóstol Pablo comienza a hablar de los deberes de nosotros, de la práctica. Inclusive, si usted recuerda el capítulo 12, el versículo 1, comienza con aquel pasaje que dice: os ruego, algo parecido aquí, hermanos, a Efesios, os ruego por la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? Que presentéis vuestro cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 inmediatamente dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que quiero decirles, hermanos, es que el apóstol Pablo en sus escritos, si usted lee Gálatas, si usted va leyendo cada epístola de él, se va a encontrar, hermanos, la importancia de poner en práctica la enseñanza. Doctrina, práctica. Te enseño principios, quiero que los pongas en práctica en tu vida, está diciendo Pablo, porque es la voluntad de Dios. Cuando leemos Corintios, hermanos, el pasaje que vamos a leer a continuación, ni siquiera hemos llegado a la mitad de la carta. Y es que todavía falta la segunda carta. Para que usted se dé una idea, se cree que la iglesia de los Corintios era la iglesia quizás con más problemas. Y eso lo podemos ver en otra ocasión. Ahí hay muchísimos problemas en esta iglesia. Sin embargo, quiero que usted se enfoque conmigo, hermanos, en el versículo 9 al versículo 11. Solo por ver un ejemplo, ya que las cartas paulinas están llenas de pasajes como estos. Usted quiere leer cualquier carta y se va a encontrar algo parecido. Dice, Primera de Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza a dar una serie de pecados. Acá dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No voy a estar definiendo cada una de ellas porque nos entraríamos en otro terreno, pero creo que usted puede entender perfectamente a lo que hace referencia a Pablo. Y en otra ocasión tal vez vamos desglosando uno por uno. Dice allá: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 nos da algo muy interesante para usted, para mí hoy en día. Y dice: y esto erais algunos, antes de pertenecer a la ciudadanía celestial, antes de venir a Cristo, antes de ser hijos de Dios, antes de conocer al Salvador personalmente, esto eran algunos. Eso practicaban en su diario vivir. Y ciertamente, hermanos, nosotros volteemos a ver nuestra vida como era antes de venir a Cristo. Seguramente nos vamos a encontrar que muchos de nosotros andábamos desordenadamente, algunos en vicios, otros en inmoralidad, otros en muchos tipos de pecado antes de venir a Cristo. Y era normal. Era nuestra naturaleza pecaminosa, era nuestro pecado que nos hacía hacer eso sin considerar y sin tener temor de Dios. Pero el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Miren qué riqueza, hermanos, en la Escritura. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? En pocas palabras, el verso 20 termina diciendo: porque habéis sido comprado por precio. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Efesios capítulo 4, verso 1 es: les ruego, les suplico. Me pongo al lado de ustedes y les estoy suplicando en el nombre del Señor Jesús que andemos de acuerdo al llamado que Él nos hizo cuando venimos a Él. Ya no tenemos que estar andando en lo que Corintios describe. No erréis, no erréis. Tales personas no heredarán el reino de Dios. El verdadero creyente, el verdadero cristiano genuinamente se aparta de ello y comienza a andar dignamente conforme a la palabra de Dios. Por supuesto que hay un proceso, hermanos.
Por supuesto que hay un proceso en el cual tal vez algunos caen, pero se levantan. Por eso la Escritura dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿Quién? Cristo Jesús. Se levanta y sigue su caminar con Cristo. Lo que no puede ser posible, porque el mismo Juan lo dice, hijitos míos, el que ha conocido la verdad, el que ha nacido de nuevo, dice Juan, no practica el pecado. Eso es otra cosa. Practicar es una cosa y caer es otra. Y el creyente no puede estar practica el pecado, porque no estaríamos andando dignamente como el Señor quiere. Nuestro llamado, que es el primer punto, es andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Bueno, vámonos al segundo punto, ahora sí. Vámonos al segundo punto, que se llama las características del andar digno. Y están del versículo 2 al versículo 3. Quiero pedirle que regrese a Efesios capítulo 4 y vamos a leer ahora el versículo 2 y versículo 3 hasta ahí. Vamos a ir, como les dije, paso a paso. Dice allá, con toda humildad. Repito, hermano, voy a esperar. La característica del andar digno. Versículo 2 y versículo 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. En este sentido, hermanos, aquí, en estos dos versículos, el apóstol Pablo nos da 5 elementos para la vida cristiana fiel. El apóstol Pablo nos da 5 actitudes que definen lo que significa andar como es digno del llamado del Señor. Voy a nombrar las 5. Ahora voy a decir esto, hermanos. Voy a nombrarlo, voy a decir la raíz del cual viene, su origen, y luego vamos a continuar. Cada una de estas características después las vamos a ver una por una, porque créanme, hoy no alcanzaría el tiempo para hablar de las 5, pero sí vamos a ver por lo menos su raíz, alguna aplicación ahí, y después continuamos. Vamos a ver el primer elemento, hermanos, que es la humildad. La humildad, dice el versículo 2, con toda humildad. Ahora, la palabra humildad, hermanos, tiene su raíz en esta palabra. Es muy interesante esta palabra, hermanos. Cuando yo estuve investigando sobre esta palabra, estuve buscándole. No es tan fácil encontrar esta palabra humildad en los manuscritos, no es tan fácil encontrarla, y ahora les voy a explicar por qué. Su raíz griega es tapainofrasune. Voy a volver a leer, dice tapainofrasune, que sería su raíz griega, que es humildad, y es con el significado literal, juzgar con modestia. Repito, ¿qué significa humildad? Significa pensar o juzgar con modestia. De ahí que la idea sea tener una mente humilde. Bueno, ese es el significado. Sin embargo, hermanos, mire, cuando hablamos de los términos del Nuevo Testamento del primer siglo, por ejemplo, más o menos por ahí, ni los romanos, oigan bien esto, hermanos, ni los griegos, que eran filósofos, que eran literarios, que eran pensadores, sabiduría humana, todo ello, ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para referirse a la humildad. No había, como otros términos, ¿sí? No había. Y usted se dirá, ¿por qué? Bueno, también hay un propósito de ello. El concepto mismo era tan ajeno y era tan aborrecible para su modo de pensar que ni siquiera contaban con un término para poder dar a entender lo que significaba. Parece que este término griego fue acuñado por los cristianos
Y es probable que por el mismo apóstol Pablo, a fin de describir una cualidad para la cual no había otra disponible. ¿Cómo lo ve? Los griegos y los romanos, que eran las potencias de aquel tiempo, los griegos y los romanos describían a una persona con humildad con términos como estos, hermanos. Oiga esto, mire, aquella persona que practicaba la humildad, los romanos y los griegos le decían cobarde, le decían innoble y otras muchas cosas más que no voy a mencionar. Ellos resaltaban el orgullo, los romanos y griegos, y la satisfacción egocéntrica. Mire, hermano, para que usted me pueda entender, basta con que usted lleve a la mente películas ahí. Si usted ha visto películas, hay algunas películas que representan específicamente eso. Ahí, no recuerdo, no se me viene a la mente, déjenme, ahí por ejemplo hay una que son de valientes, ahí con su espada y los espartanos y Troya, y bueno, cuántas cosas, películas han hecho los griegos ahí. Con solo ver las películas usted se va a dar cuenta que la humildad era lo menos que se ve, y lo que sobresalía era el orgullo, la venganza, el ego, el egocéntrico, el hombre egocéntrico. Ahora, hermanos, bien, cuando durante los primeros siglos del cristianismo, los escritores que no conocían al Señor tomaban prestado el término tapainofrosune y siempre lo usaban con sarcasmo para referirse casi siempre a los cristianos, por cuanto la humildad para ellos era una debilidad digna de lástima y escarnio. ¿Cómo lo ven, hermanos? Difícil de encontrar la humildad en el primer siglo, hermanos, difícil. Ahora la pregunta es, en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, ya me estoy atrasando un año, pero créanme, hermanos, créanme que el siglo acá es lo de menos, porque la pregunta que voy a hacer es tan actual, es tan digna de considerar. Pero en los tiempos, en el 2020 en el que estamos, ¿es fácil encontrar personas humildes? ¿Es fácil encontrar cristianos humildes? ¿Es fácil encontrar en la iglesia liderazgos humildes? En aquel tiempo era difícil y se consideraba una debilidad, pero hoy en día, ¿cómo se considera la humildad? No obstante, hermanos, y vamos a hablar de esto luego más profundamente, no obstante, la humildad es la virtud cristiana más fundamental. No podemos siquiera empezar a agradar a Dios sin humildad. Así como nuestro Señor Jesucristo no había o no habría podido agradar a su Padre si de forma voluntaria, como dice Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, no se hubiera despojado de sí mismo. ¿Se acuerda del pasaje, hermanos? Y tomado forma de siervo, y estando en la condición de hombre, dice la Escritura, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hacia la muerte, y una muerte de cruz. Hermanos, qué ejemplo de humildad. Estando en el trono, siendo Dios, Jesús es Dios mismo. La Escritura dice que fue tan humilde que se despojó de su posición, que bajó a vivir con el hombre y tomando condición de hombre, hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué humildad cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende ahora mismo. A otros salvaste, a otros sanaste, y no te puedes salvar tú de la cruz. Y se reían de él, y se burlaban de él, y hacían escarnio de él, y lo ofendían. Y dice la profecía de Isaías que se cumplió en los evangelios, como cordero fue llevado al matadero. Y dice, y no abrió su boca. ¡Qué humildad!
Ahora yo quisiera que usted piense conmigo, hermano, si el Rey de Reyes, si el Señor de Señores, si el dueño absoluto de la tierra, del planeta, del universo y de cuanto existe, nos puso el ejemplo de humildad. ¿No cree usted que nosotros deberíamos seguir sus pisadas? ¿No cree usted que deberíamos ser humildes ante todo? ¿No cree que nosotros deberíamos practicar la humildad y echar fuera el pensamiento del primer siglo que cree que es una debilidad, que es que no sirve para nada ser humilde? La humildad, hermanos, la humildad es, y repito, la virtud cristiana más fundamental que necesitamos practicar. Y ahora le voy a explicar por qué más adelante, hermanos. Quisiera que me acompañe a la segunda palabra, el segundo elemento, es mansedumbre. Más adelante, hermanos, vamos a hablar de la humildad, porque hay muchas cosas que hablar de ello. ¿Sabía usted, hermano, que el primer pecado que hubo en el cielo fue por falta de humildad? Ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿Se acuerda? Oh, lucero de la mañana, ¿se acuerda? Estrella, oh querubín hermoso, ¿se acuerda? Hasta que se halló en ti la maldad, el orgullo por falta de humildad. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendos problemas pueden venir en una congregación cuando no hay humildad. Orgullo, soberbia. Bueno, lo estaremos viendo después, eso con más calma, como les repito por tercera vez. Vamos a ir paso a paso. Número 2, mansedumbre. Mansedumbre. La palabra mansedumbre, hermanos, viene de la palabra griega praotes, que se traduce como mansedumbre. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Pero a qué se refiere la palabra mansedumbre? La palabra mansedumbre, hermanos, se refiere a un espíritu afable. La palabra mansedumbre no es el concepto que muchos piensan, que también veremos luego, de debilidad. Ay, él es manso porque no habla, pobrecito. Ya viste, ¿no? Pues tal vez no habla pues porque no busca qué decir en ese momento, pero eso no significa que sea manso. Manso no es débil, no es cobardía, no tiene nada que ver. ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre es un espíritu afable y controlado. Eso es mansedumbre. Es lo opuesto a toda actitud vengativa y violenta. La humildad, aquí viene la importancia de la humildad. La humildad siempre produce mansedumbre. Hermano, mire, dicho de otra manera, si no hay humildad en nuestra vida, no hay mansedumbre, no hay. Por eso la humildad es lo fundamental, es la virtud primera en la base. Porque si no hay humildad, no hay mansedumbre, hermanos. La humildad siempre produce mansedumbre y esa es una de las señales más seguras de humildad verdadera. Uno no puede poseer mansedumbre sin humildad y no puede poseer mansedumbre con orgullo. Puesto que el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente, lo mismo sucede con el orgullo y la mansedumbre. Hermanos, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hermanos, una de las primeras enseñanzas que dio se llamó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, de la montaña. Y Jesús empleó la forma adjetiva del término en la tercera bienaventuranza, cuando Él dijo, bienaventurados los mansos, ¿se acuerdan? Y también para describir su propio carácter, el Señor Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Esto es algo que solo el Señor puede decir, Solo el Señor en su vida perfecta es capaz de decir que es manso y humilde. Nosotros no. Nunca se le vaya a pasar por la mente decir yo soy humilde, porque en ese momento está siendo orgulloso. Nunca en su vida vaya a decir, sí, la humildad es lo primero que practico, porque en ese momento estaría demostrando que no lo es. Solo el Señor Jesucristo lo puede decir en su carácter, en su carácter de persona perfecta. Dice aquí, hermanos, que la mansedumbre, acuérdense que el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Es
la mansedumbre. Y la mansedumbre debe caracterizar a todo hijo de Dios. El control, el dominio, hermanos, el espíritu afable y controlado debe caracterizar nuestra vida. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a expresarnos, a veces, hermanos, mire, el creyente todavía tiene esos malos hábitos en su vida. A veces el creyente quiere imponerse, quiere decir con palabras algo que sería mucho más fácil y de bendición si ese carácter estuviera controlado en mansedumbre. Los hogares cristianos, hermanos, serían diferentes si en lugar de pedir algo dejamos de gritar, si en lugar de pedir algo dejamos de aporrear. No, con mansedumbre, hermanos, sería lo más adecuado. Imagínese usted que esté pasando el vecino, que usted le habló de Cristo ayer, usted lo visitó ayer, usted le regaló una Biblia ayer, usted le dio un folleto ayer, y de repente ese vecino pasa en su casa y usted está ahí con su esposo, ahí con la cuchara, con el plato. Hay formas de decir las cosas y es con mansedumbre, controlar nuestro carácter afable y apacible. Bueno, número 3, hermanos, paciencia. Y eso es lo que precisamente les pido ahorita, hermanos, no se me desesperen en el tiempo. Paciencia, hermanos. Vamos a poner en práctica la paciencia. Paciencia es una tercera actitud que caracteriza el andar digno del cristiano. Es la paciencia que es un producto de la humildad y de la mansedumbre. La palabra paciencia tiene su raíz en la palabra griega macrotumia o macrotumia y tiene el significado literal de aguante y se traduce algunas veces como resistencia. La persona paciente, hermanos, la persona que es paciente resiste las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, porque solamente voy a mencionar. Cuando Dios llamó a Jeremías, el profeta Jeremías, Dios le dijo al profeta que nadie creería su mensaje y que sería aborrecido, maldecido y perseguido. Bueno, ¿quién va a ir a predicar así, hermano? ¿Qué haría usted si le diga, hermano, le llamamos para que vaya a predicar, pero le va a pasar esto y esto? Bueno, sin embargo, Jeremías, hermanos, sirvió al Señor con fidelidad y paciencia hasta el final de su vida. Claro, se le conoce como el profeta llorón y todo lo que usted quiera. Pero es importante ver las cosas positivas de Jeremías. Y este hombre, a pesar de que lo maldecían, a pesar de que lo perseguían, a pesar de, hermanos, de muchas cosas que vivió en la nación, predicó la palabra de Dios con paciencia, hermanos. De igual forma, similar, hermanos, cuando el Señor llamó a Isaías, Dios le dijo a Isaías que la nación no lo escucharía, ni de su pecado. Pero así como Jeremías, él de todas maneras predicó y ministró con fidelidad y paciencia. ¿Qué es la paciencia entonces, hermanos? La paciencia es aguante. La paciencia, hermanos, literalmente se traduce como resistencia y después estaremos viendo de igual forma algo más amplio respecto a ello. Elemento número 4, hermanos. Amor que soporta. Dice el versículo 2, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor que soporta, hermanos. El cuarto elemento característico del andar digno del creyente, del andar digno del cristiano, es la actitud de estar soportándonos con paciencia los unos a los otros, pero en amor. No soportándonos unos a otros con rencillas, con rencor, con amargura. Es diferente, hermanos. Es totalmente diferente cuando usted dice, no, pues yo soporto al hermano, pero no lo puedo ver, no puedo comer con él, es más, ya me voy. ¿Dónde hay visita? ¿En casa de ese hermano? No, otro día, hermano, otro día, ahí mejor no.
Ahora, sí, nos soportamos, pero qué diferente es cuando nos soportamos en amor, en amor. Dice la Escritura que el amor borra multitud de pecados, hermanos. Como creyentes andamos, tal vez usted dirá, no, pues yo ya no tomo, yo ya no tengo inmoralidad en mi vida, yo ya no estoy andando en esos caminos perversos y antiguos. Sí, pero ¿qué hay de esto, hermano? Usted tiene humildad, usted tiene mansedumbre, usted soporta a su hermano en amor, a ese que es difícil, a ese que a veces dice cosas que no tienen sentido y que lastiman y que duelen, lo soporta en amor. Eso es lo que Pablo está hablando en Efesios, hermanos, el hecho de andar dignamente, incluyendo, hermanos, el hecho de soportarnos. Pablo, hermanos, allá en Colosenses 3, verso 3, acompáñenme ahí brevemente. Pablo 3, Colosenses 3, no vaya a perder Efesios para volver prontamente ahí. Colosenses capítulo 3, verso 13. Muy bien, dice Colosenses capítulo 3, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es lo que Pablo quiere aquí, hermanos, que nosotros nos soportemos en amor. ¿Le hicieron algo? Perdone. ¿Comentaron algo contra usted? Perdone. Pero usted no va a poder perdonar. Usted no va a poder soportarse unos a otros si primero no hay humildad. Por eso, hermano, vuelvo a repetir que la humildad es la base y la virtud que necesitamos considerar. Porque si hay humildad hay mansedumbre. Si no hay humildad no hay mansedumbre. Y yo no voy a poder soportar a mi hermano porque si no tengo humildad, no lo voy a hacer. No voy a bajarme. No me voy a rebajar. Pero Cristo lo hizo, hermano. ¿Se acuerda Filipenses 2? Se despojó a sí mismo haciéndose en la condición de hombre. Se humilló hasta lo sumo y en la muerte de cruz. Y muchas veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no somos capaces de soportar cositas insignificantes a comparación con los que realmente sufrieron y sufrieron de a de veras. Ahora quiero terminar con la última, número 5, hermanos, unidad. Unidad, y usted dirá, Dios, unidad. La humildad es la base, acuérdese, unidad. El resultado último. Oiga esto, hermano, mire, ahorita sigo con esto, pero ¿alguna vez usted se ha preguntado esto? Mire, muchas veces, hermanos, se ha preguntado o se ha tenido en la mente, en la iglesia hace falta unidad. ¿Alguna vez lo ha pensado? A veces uno va de visita a alguien, a algún lado, o a veces está uno en su mismo lugar y alguna vez piensa unidad. Ahora, a veces hay unidad, sí, a veces no lo hay, pero ¿por qué? Cuando no hay unidad, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué no hay unidad cuando no lo hay? Bueno, el resultado último de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportarnos en amor, ¿qué cree que es? La unidad. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero si yo no soy humilde, si yo no soy manso, si yo no soy capaz de soportar y de perdonar, no va a haber unidad. Esa es la razón por la cual, hermanos, muchas veces creyentes que no se perdonan, que no se soportan, que no son mansos, que no son humildes, prefieren mejor irse, prefieren mejor no quedarse a convivir, prefieren mejor hacer muchas otras cosas más porque no se han dado cuenta que necesitan andar en estos 5 elementos para que la armonía de la iglesia y la unidad no se afecte. Culpables, todos los que no entienden o no han puesto en práctica el andar como es digno del Evangelio. Porque esto comienza con uno mismo, hermanos. No podemos pedirle eso a otro, necesitamos comenzar con uno mismo. Y hermanos, en este sentido,
el resultado último de la humildad, mansedumbre, paciencia y el soportarnos en amor es guardar unidad en el vínculo de la paz, recordando que la obra no es mía, no es suya, no es de un humano. ¿De quién es? Es de Cristo, no es nuestra. La palabra solícitos, hermanos, es la palabra griega espaudazo y tiene el significado básico de apresurarse rápidamente, y de ahí se derivan los significados de celo y diligencia. Es decir, que Pablo quiere que nosotros seamos celosos y que seamos diligentes en guardar la unidad, porque la unidad es algo tan importante, hermanos. Mire, que hasta el Señor Jesucristo oró por ello. No pierde Efesios, hermanos, aunque ya estamos aquí, este es el último, ahorita vamos a pasar a la conclusión. Pero vaya conmigo a Juan capítulo 17, hermanos. Juan capítulo 17. La unidad es tan importante, hermanos, tan importante, que el mismo Señor Jesucristo pidió por ello. Dice Juan 17, verso 18, por ejemplo, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has hecho a ellos también, como también a mí me has amado. Verso 26 y último dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has dado esté en ellos, y yo en ellos. En pocas palabras, hermanos, el Señor Jesús oró para que su iglesia tenga unidad. Pero, hermano, mire, no va a haber unidad si no somos humildes, si no somos mansos, si no hay paciencia en nuestra vida, si no podemos soportarnos los unos a los otros. La unidad difícilmente puede llegar. Como conclusión, hermanos, vamos a concluir. Andar o caminar. Andar o caminar. Es una rica metáfora bíblica usada en las Escrituras para describir la búsqueda y la manera de vivir de una persona. Ahora, el apóstol Pablo manda a los creyentes que ya no anden conforme a la carne o a su antigua vida. En cambio, los cristianos debemos andar en una nueva vida mediante el poder del Espíritu Santo. Debido a que somos nuevas criaturas en Cristo, nuestro andar, nuestra forma de vivir debe ser caracterizada por la fe, por las buenas obras, por la humildad, por la mansedumbre, por la paciencia, por el amor, por la santidad, por la sabiduría, por la verdad y por la obediencia. Y debemos desechar todo aquello que afecta nuestra vida, nuestra familia y la iglesia de Cristo por amor a Dios. En consecuencia, los creyentes somos instruidos a andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. A andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados y a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Así que gocemos de los privilegios y bendiciones de estar en Cristo. Según el capítulo 1 y capítulo 3, tenemos bendiciones en estar en Cristo. Pero andemos en las obligaciones y responsabilidades que esto mismo conlleva.
para honra y gloria de Dios. Os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuestro andar en Cristo. Andemos como es digno del Evangelio. Y aquí termino con una pregunta para usted, para mí, para todos. Nuestro andar en Cristo, hermanos, refleja realmente lo que creemos, lo que usted piensa, lo que usted tiene en su corazón, la manera como se expresa en el hogar, fuera del hogar y en la iglesia, sus actitudes, sus acciones, refleja lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Una vez el apóstol Pablo dijo: imitadme a mí, porque yo imito al Señor Jesucristo. Deberíamos reflexionar un poco sobre nuestra vida, hermanos. Y si no estamos andando dignamente en el Evangelio, ahí está el Señor quien dice: venid a mí y yo los haré descansar. Venid a mí. Ahí está el Señor Jesucristo que dice: soy amplio en perdonar. El Señor Jesús quiere que caminemos correctamente en la vida cristiana. Y ahí está la invitación para reflexionar y decir: Señor, necesito más humildad en mi vida. Señor, necesito más mansedumbre en mi vida, más dominio, un espíritu afable y apacible. Señor, la paciencia. Señor, necesito soportar a un hermano que es difícil, pero ayúdame a soportarlo en amor, en amor. Necesitamos unidad como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y nos despedimos de la transmisión. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, encomendamos tu palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu sea el que haga la obra. Que la honra y la gloria sea solamente para ti. Y Señor, te ruego y te pido para que el tema sea de bendición y edificación para mis hermanos en la fe. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Aquí nada más poniéndole stop al audio. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones. Espero que esta nueva serie pueda ser de bendición para nuestras vidas. Los avisos, hermanos, pues ya son los de costumbre, ya usted lo sabe, y en la noche puedo ampliar un poquito más. Nos vemos por la tarde a las 7 de la noche en el devocional, y nos vemos como 7:30 aproximadamente en vivo para tener el mensaje por la tarde. Mientras tanto, hermanos, Dios les bendiga. Nada más quiero decirles así rápidamente, hermanos, el jueves primero Dios, nos deben de entregar las libretitas para poder formar los kits, y ya se estará enviando a los niños. Así que si hay algún niño que nos está escuchando o algún papá, nada más nos van a entregar ahí las libretas que faltan, pues queremos mandar los kits completos. Apenas estén, nosotros se los vamos a entregar. Aproximadamente, si Dios lo permite, el jueves ya nos deben de hacer la entrega. Así que quiero que los niños lo sepan, que estén tranquilos. Hermanos, recuerden, el 22 de agosto, regional de jóvenes, desde las 10 de la mañana vamos a estar allí. Recuerden también, 29 de agosto, conferencia femenil. El título del tema de la conferencia es el impacto de sus palabras, el impacto de tus palabras. Así que estén orando por la conferencia. Van a haber premios, van a haber regalos ahí que las hermanas han empezado a hacer. Gracias a Dios por sus donaciones. Y la mecánica se les explicará posteriormente para que usted pueda ganarse en su detallito y su premio. También, hermanos, recuerden el 20 de septiembre, ya me fui un poquito más lejos, pero el 20 de septiembre tenemos reunión de matrimonios. Vamos a tener una reunión de matrimonios y les pedimos que estén orando por ello. Tenemos a un pastor invitado para ese día.
el hermano pastor Ricardo Reséndez nos va a estar acompañando juntamente con su esposa. Ellas dos van a traer la enseñanza y es el 20 de septiembre para que estén en oración por ello. Y hay más actividades, hermanos, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les voy dando los avisos poco a poco. Gracias a Dios, hermanos, porque están. Que Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo desde la casa que el Señor nos ha dado. Bendiciones y nos vemos en el grupo en un momento más.